Continúa la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, el maestro ejemplar y fundador de ISKCON. Esta biografía es obra de Satsvarup Das Goswami. Estamos leyendo el volumen quinto, capítulo 8, tercera parte de 3. Con esta terminamos este capítulo, titulado Que haya un templo. 12 de agosto. Prabhupada se sentía muy débil. Fue durante la tarde del día de su aparición, estando sentado en su escritorio en la sala principal de su casa. Se recostó en su asiento y puso la cabeza contra uno de los almohadones del brazo de la silla. Al día siguiente se sintió tan débil que no pudo caminar ni levantarse. No tenía apetito y la fiebre subió hasta los 40 grados. Llegó un médico de la zona y le diagnosticó malaria. Prescribió una medicación que tomó 1 o 2 veces y luego no quiso más. Un segundo doctor le recetó otros remedios. «Dejen de traer a esos doctores», dijo Prabhupada. «Ninguno de ellos puede curarme». Era agosto, la temporada del monzón, y muchos devotos estaban enfermos. Cuando Shrutakirti, quien poco atrás había regresado a su puesto como sirviente personal de Prabhupada, contrajo malaria, Kuladri, que había ido a Vrindavan para asistir a la inauguración, se ofreció como asistente. Luego, Kuladri también enfermó de malaria. Otros devotos se vieron afectados de malaria, ictericia, disentería y varios problemas digestivos. El clima estaba nublado, caluroso y húmedo. Había miles de insectos. Durante varios días el cielo estuvo nublado con la temperatura casi a 40 grados. El sol salía y evaporaba todo con un calor casi insoportable. Era la estación más insalubre de Vrindavan. Cuando la salud de Prabhupada empeoró, los devotos se pusieron melancólicos e incluso temieron por la vida de su maestro espiritual. Llevaron la cama de Prabhupada donde era más fresco, un pequeño patio. Sus sirvientes lo masajeaban y lo abanicaban. Pasaban los días y no comía excepto unas pocas uvas y algunas rodajas de naranja. Esa era la forma en que había fallecido su padre, según relató, por no comer. Eso asustó mucho a sus discípulos, que comenzaron a visitar los samadhis de los Goswamis para orarles, pidiéndoles por la recuperación de Prabhupada. Una noche, Harikesha se quedó sin dormir toda la noche cerca del cuarto de Prabhupada, cantando un suave y continuo kirtan de Hare Krishna. A Prabhupada le gustó. «Este kirtan», dijo, «es lo que realmente nos da vida». Después de eso, los devotos hicieron turnos. Así siempre habría kirtan. Prabhupada explicó que su enfermedad se debía a los pecados de los líderes de ISKCON, 80% de los cuales no seguía estrictamente las reglas y regulaciones, según dijo. Incluso en Vrindavan, algunos devotos no se levantaban todos los días a las 4 de la mañana. Puesto que Prabhupada hablaba poco, mencionó esta circunstancia como causa de su enfermedad solo al pasar. Sin embargo, este comentario golpeó a sus discípulos. En cuanto a quién era culpable, cada discípulo tendría que decirlo por sí mismo. Pero con un ánimo de «Oh, Dios, ¿qué hemos hecho?», todos los discípulos que se encontraban en Vrindavan no tardaron en volverse muy atentos a las reglas y regulaciones. En la clase matutina de Bhagavatam, los devotos que la daban comentaron esta cuestión a la luz de las explicaciones dadas en los libros de Srila Prabhupada. En el momento de la iniciación, Krishna absuelve al iniciado de todas las reacciones kármicas debidas a sus actos pecaminosos pasados. Sin embargo, el maestro espiritual, en su calidad de representante de Krishna, también comparte la carga de quitar el karma del discípulo. Krishna, siendo infinito, nunca puede verse afectado por tal karma, mientras que el maestro espiritual, aunque completamente puro, es finito. Por lo tanto,
El maestro espiritual sufre enfermándose parte de las reacciones pecaminosas de un discípulo. Jiva Goswami advierte que un maestro espiritual no debe tomar muchos discípulos debido al peligro de cargar sobre sus hombros una sobrecarga de karma. No solo acepta el karma previo del discípulo, sino que si éste comete más pecados después de la iniciación, también por dichos pecados adicionales, a veces, el maestro espiritual puede llegar a enfermarse. Prabhupada decía que su delito era aceptar tantos discípulos, pero no tenía opción porque quería propagar la conciencia de Krishna. El maestro espiritual a veces sufre, dijo, y el discípulo debe saber. Debido a nuestras actividades pecaminosas, nuestro maestro espiritual está sufriendo y esto siempre tiene un efecto aleccionador sobre el ofensor. Pero en ese momento y por primera vez, Prabhupada culpaba específicamente a sus discípulos por una enfermedad grave. Por descuidar las instrucciones más elementales del maestro espiritual, le estaban causando un gran sufrimiento. Entendieron que su maestro espiritual no era una víctima común de la malaria y sabían que tenían que corregir sus errores y orarle a Krishna para que Prabhupada se recuperara. El estado de salud de Prabhupada era tan crítico y las implicaciones de sus declaraciones tan amplias que su secretario, Brahmananda Swami, pensó que correspondía notificar a toda la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Ya que Prabhupada estaba complacido con el kirtan de 24 horas, Brahmananda Swami pensó que este programa bien podría realizarse en todos los templos de ISKCON del mundo. Se enviaron telegramas al respecto y el mundo no tardó en saber que cada templo debía realizar un kirtan continuo pidiéndole a Krishna por la recuperación de Prabhupada. Esto les recordó a algunos devotos mayores el año 1967, cuando estuvieron toda la noche cantando y orando para que Prabhupada se repusiera de un aparente ataque cardíaco. En ese momento, Prabhupada los alentó a cantar un himno al señor Nrsimhadeva y a rezar diciendo: «Nuestro maestro no ha terminado su obra, por favor, protégelo». Debido a las sinceras oraciones de los devotos, dijo Prabhupada, Krishna le salvó la vida. En ese momento, el año 1974, había muchos más devotos que en 1967 y todos rogaban para que Prabhupada se curara. Pero también, por lo que él había dicho, también había más devotos que se comportaban mal y le causaban dolor. Ese mensaje, el 80% de los líderes de mis discípulos no están siguiendo las reglas y regulaciones y por eso estoy sufriendo, no fue enviado por telegrama. Era demasiado fuerte. Prabhupada había ido a Brindavan para una celebración, pero no la hubo. Estaba muy enfermo y su sirviente lo llevaba en sus brazos de ida y vuelta al baño. Otros devotos lo masajeaban y servían con sinceridad. El kirtan para su recuperación era permanente. Mientras tanto, simplemente dependió de Krishna y esperó su mejoría para poder seguir con su trabajo. Mientras toleraba su condición como misericordia de Krishna, de pronto le avisaron que iba a ir a visitarlo el gobernador de Uttar Pradesh. Se trataba de un musulmán llamado Akbar Ali Khan que viajaba por la zona. Había sido Seth Bisenchant, amigo común de Prabhupada y del gobernador, quien le había recomendado que visitara el templo. Prabhupada pensó que tal vez el gobernador aceptaría ayudar a los devotos, al menos en cuestiones tales como obtener permiso del gobierno para conseguir hierro y cemento. Por ello, a pesar de lo débil de su salud, insistió en que los devotos organizaran una recepción en el patio. Él en persona saldría a recibirlo. Recostado sobre la espalda y hablando con una voz muy débil, ordenó que se cocinara un festín y que se dispusieran mesas y sillas en el patio. Los devotos le rogaron que les permitiera hacer todo ellos mismos y decirle al gobernador que él estaba muy enfermo. «Él ha venido», dijo Prabhupada, «tengo que salir y recibirlo». Sutrakirti vistió a Prabhupada con un liviano dhoti de seda.
Prabhupada trató de colocarse el tilak Vaishnava en su frente, pero incluso eso fue todo un esfuerzo que le llevó más de 5 minutos. Cuando estaba listo para ir, Prabhupada le preguntó al sirviente: ¿me puse el tilak? Parecía casi delirar por la fiebre y no podía estarse en pie. Shrutakirti y otros lo llevaron en una silla y lo colocaron en medio del patio, donde habían dispuesto varias mesas con prasadam y libros de Prabhupada. Poco antes de la llegada del gobernador, llegó una buena cantidad de policías y soldados que acordonaron el área, desviaron el tránsito de la puerta del templo y mantuvieron a la gente fuera de la zona antes de la llegada del gobernador. Una arnava había colocado una larga alfombra roja desde la entrada y hasta el patio del templo. Los devotos, por su parte, se formaron en línea a ambos lados de la alfombra cantando con kártals y mridangas. Cuando llegó el gobernador, Surabhi le ofreció un collar de flores. Él se la quitó de inmediato, caminó por la alfombra y pasó al patio. Prabhupada se puso de pie. Los devotos se quedaron asombrados al ver que Prabhupada estaba de pie, erguido y dándole la mano al gobernador. Ambos estuvieron juntos por un momento y luego se sentaron. Excepto por los invitados, todos los presentes sabían que Prabhupada no estaba en condiciones de hacer grandes esfuerzos. Lo vieron temblar y aún así tratando de sonreír y ser amable con su invitado. Los devotos estaban muy angustiados pensando que la vida de Prabhupada pudiera terminar en cualquier momento. No obstante, participaron en esa simulación protocolar junto con su maestro espiritual. El gobernador fue invitado a dar un discurso en el que dijo que el futuro de la India estaba en la industria. A continuación, Prabhupada se puso de pie para hablar apoyado en la silla. Sus ojos estaban muy oscuros y apenas si podía enfocarlos. Aunque durante las 2 últimas semanas había hablado muy poco, en ese momento lo hizo durante 20 minutos, mientras el exgobernador escuchaba cortésmente. Después se sentaron y honraron el prasadam junto a su comitiva de 15 ministros. Cuando el gobernador se fue, los devotos llevaron a Prabhupada de regreso a su cuarto, donde colapsó con 41 grados de temperatura. Después de que se fueron los invitados y la escolta militar, la obra en construcción del templo volvió a su quietud habitual. Los devotos, por su parte, reanudaron su suave kirtan al lado de Prabhupada. Asombrados de su fortaleza y decisión, se dieron cuenta de cuán poca atención le estaban prestando a la conciencia de Krishna. Después de 2 semanas completas, la fiebre finalmente cedió. Había pasado lo peor. El monzón estaba terminando, pero persistían los mismos problemas de antes en la construcción del templo. La determinación de Prabhupada también era persistente. Al igual que su maestro espiritual, los discípulos también se sintieron decididos a seguir trabajando pese a las demoras burocráticas y la lentitud de la mano de obra. Nadie descuidaría su regulación espiritual. Prabhupada no habló más de su enfermedad. Los devotos de todo el mundo recibieron noticias de su mejoría. Podían detener los kirtans de emergencia y seguir con sus actividades, como de costumbre. Prabhupada también reanudó sus deberes habituales relativos a la construcción del templo. Sin embargo, algo estaba claro. Prabhupada era un ser por completo espiritual. Los devotos que trabajaban con él estaban comprometidos en un contrato espiritual basado en el amor y la confianza. Él tomaba el karma de sus discípulos y ellos habían prometido seguir sus instrucciones. A pesar de su decepción por tantos errores, el contrato seguía firme. Si él seguía dándoles su misericordia sin causa, ellos llevarían a cabo sus órdenes. De otro modo, no tendrían fuerza espiritual. Para Prabhupada nunca hubo posibilidad de no continuar. Incluso cuando estuvo enfermo a causa de sus devotos, nunca pensó en abandonarlos. Después de más de 2 semanas de no traducir, reanudó su trabajo. Había trabajado a buena velocidad en el Chaitanya Charitamrita hasta las conversaciones entre el señor Chaitanya y Sanatan Goswami en el Madhya Lila. Siguiendo donde había dejado, de nuevo comenzó a levantarse temprano y a estudiar las traducciones al bengalí y los comentarios. Encendía la grabadora y comenzaba a dictar, con voz débil, en un susurro áspero. Pero
A medida que continuaba, su voz cobraba fuerza hasta que, al final de una hora, ya hablaba con normalidad. Para el momento en que se fue de Brindavan, trabajaba a un ritmo inusualmente rápido. Dictaba 2 cintas al día. Bombay. Desde noviembre de 1974 hasta enero de 1975, Srila Prabhupada permaneció en Bombay. Durante ese tiempo, persistente y pacientemente trató de obtener el certificado de no objeción que le permitiría comenzar la construcción del hermoso templo Radha Rasa Bihari. Su activa participación en este proyecto impresionó a Giriraj y a los demás que estaban dedicando sus vidas a Hare Krishna Land. Como Srila Prabhupada escribió en el Bhagavad Gita, uno no tiene ninguna otra meta en la vida más que la de actuar con conciencia de Krishna y solo para satisfacer a Krishna. Y mientras se trabaja de ese modo, se debe pensar únicamente en Krishna. Krishna me ha designado para desempeñar este deber específico. Mientras se actúa de esa manera, lo natural es que uno piense en Krishna. Esa orden de Krishna se recibe del maestro espiritual genuino a través de la sucesión discipular. Servir en un proyecto en particular para darles conciencia de Krishna a los lugareños era una oportunidad que Srila Prabhupada le ofrecía a cada discípulo. Su campo era el mundo entero, como un emperador que quiere darles extensas tierras a sus hijos. Pero su entrega de tierras y proyectos no era para la posesión material, lo cual siempre es ilusorio, sino para servir al Señor. Krishna era el propietario de todo. Por lo tanto, todo predicador podía permanecer en una zona particular del dominio de Krishna y tratar de liberar a sus residentes de los grilletes de Maya. Hare Krishna Land, en Bombay, era uno de los principales proyectos de Prabhupada, pero avanzaba con mucha lentitud, como si Krishna primero quisiera ver a los devotos superando muchas pruebas de obediencia de las órdenes de Prabhupada antes de permitir que el proyecto se manifestara por completo. Aunque ISKCON poseía media docena de edificaciones en el terreno de Juhu, la ley le prohibía desalojar a los inquilinos. Pero ninguna ley decía que el propietario no pudiera agregar otro piso a los edificios. Srila Prabhupada, por lo tanto, le pidió al señor Sethi, un miembro leal y contratista de obras, que construyera cuartos encima de al menos 2 de las edificaciones. Con gran ímpetu, el señor Sethi acató la orden y obtuvo el permiso para la construcción. Cuando la obra estuvo terminada, esos cuartos se emplearon para albergar a los brahmacharis como oficinas y depósito de libros. Por fin los devotos pudieron irse de las chozas de paja en las que desde el principio habían vivido en ese terreno. Esta mudanza no solo los alivió de vivir en un lugar sucio y lleno de ratas, sino que también les permitió tirar abajo las chozas. Derribarlas fue un requisito de la ciudad para otorgar el permiso de no objeción. Otra fuerte objeción de la ciudad había sido que los vajanas del templo crearían molestias. Este punto debía satisfacerse antes que nada. Cuando la policía vio los planos del proyecto de Prabhupada para el templo y el hotel, tuvo que admitir que de un templo de tales dimensiones el kirtan no representaría una molestia mayor de la que había sido hasta ese momento. Entonces aceptaron el plan general para Hare Krishna Land y retirarían las objeciones fundadas en las molestias siempre y cuando ISKCON quitara las chozas y ampliara el acceso a la carretera para que los inquilinos pudieran acercarse a la parte posterior del terreno. Cada una de esas exigencias legales involucraba muchas cuestiones conflictivas. Era como un largo y planificado juego de ajedrez, pero Prabhupada era experimentado, precavido y decidido. Propuso quedarse en Hare Krishna Land varios meses para ayudar a Giriraj, al señor Sethi y a los demás. Mientras tanto, Prabhupada insistió en que el programa espiritual de Hare Krishna Land siguiera sin interrupciones. Incluso sin un templo permanente, todos los domingos asistían a la fiesta entre 500 y 700 invitados,
Giriraj le informó a Prabhupada que la festividad de Janmashtami en Bombay había sido un gran éxito, a tal punto que fueron miles de personas los que habían ido a ver a las deidades y habían tomado prasadam. Para Srila Prabhupada, que ya estaba acostumbrado a estar en lugares como Nueva York o Los Ángeles una semana o menos, permanecer en Bombay durante 3 meses era una nueva confirmación de que Hare Krishna Land le era muy querido. Era su hijo especial. Cuando surgieron los peligros se volvió protector, y cuando llegó el éxito se sintió muy orgulloso y quería contárselo al mundo. Prabhupada parecía satisfecho con que al menos parte de la construcción siempre avanzara. Pidió que el señor Sethi erigiera una pared de ladrillos alrededor de la propiedad, aunque a veces algunas partes fueran derribadas durante la noche por los gundas. Construyan algo, decía, aunque sea un ladrillo, pero avancen con la construcción. Así como al adquirir la propiedad de Bombay entendió el gran valor de la posesión, incluso antes de conseguir la escritura, de la misma forma insistía en que la construcción avanzara, aunque fuera sin el permiso. Deben comenzar la obra, decía, ya sea que tengan los medios necesarios y los ladrillos o no. Comiencen aunque sea con poco, para que se entienda que hemos comenzado. Srila Prabhupada recibió noticias desde Vrindavan de que el nuevo gobernador electo de Uttar Pradesh, el Dr. Channa Reddy, había visitado la obra en construcción del templo. Al enterarse de esto, decidió invitarlo a la nueva fecha de inauguración de Krishna Balaram Mandir. Su Excelencia, tentativamente la fecha fue fijada para Sri Ram Navami, el nacimiento del señor Ramachandra. Es probable que tal fecha se mantenga porque dependemos del avance de la construcción. Si usted tiene la amabilidad de darme su consentimiento, podemos imprimir el nombre de su Excelencia en la invitación como invitado de honor que inaugure el templo. Usted ya es miembro nuestro y también un gran devoto del Señor Krishna, por lo que nos sentiremos privilegiados si tiene la bondad de aceptar nuestra propuesta. Luego de redactar la invitación al gobernador, escribió una carta a Surabhi que se encontraba en Vrindavan. Todo debe estar 100% terminado para marzo. El contratista es un tramposo. Eso significa que nunca terminará. Simplemente tenemos que poner dinero. Por las fotos que vi, no hubo mucho progreso. ¿Qué se puede hacer? No quiero explicaciones, quiero ver todo terminado. Si aún hay dudas, por favor, dímelo francamente. Estaban llegando invitaciones a Srila Prabhupada para viajar a diferentes lugares y ya se estaba gestando otra gira mundial. Prabhupada le escribió a Hridayananda Goswami, quien los invitaba a la Ciudad de México y a Caracas. Sí, tengo muchos deseos de ir allí. Ahora estamos en Bombay tratando de obtener el permiso del gobierno para construir nuestro templo y parece que podríamos obtenerlo la semana próxima. Si así ocurre, iré de inmediato a Honolulu y desde allí puedo ir sin escalas a Ciudad de México. Luego a Caracas y más tarde, a fines de enero, a Australia. Si la situación de Bombay no se resuelve, puede que tenga que quedarme hasta mediados de enero. Y luego, entre mediados y fines de enero, iría a Australia para quedarme un mes. A mediados de enero de 1975, la ciudad finalmente emitió el permiso para la construcción. Prabhupada estaba feliz, motivo por el cual de inmediato requirió que se organizara una ceremonia de instalación de la piedra fundamental. Ya había celebrado una ceremonia de inicio de obra e instalación de la piedra fundamental en marzo de 1972, cuando se mudaron al terreno. No obstante, quería otra, ya que ésta marcaría de forma categórica el comienzo de la construcción del templo. Por lo tanto, planeó un festival en el que participarían todos los miembros vitalicios y amigos de ISKCON en Bombay. Srila Prabhupada estaba listo para viajar, y esa vez más que nunca les dejó bien claro a sus líderes de Bombay que la construcción del templo debía avanzar sin interrupción. Por supuesto, el gobierno interpondría nuevos obstáculos, pero los superarían, como en el pasado, por la gracia de Krishna. Los devotos, no obstante, tendrían que ser muy decididos.
Esa era la recompensa por trabajar para Prabhupada en Hare Krishna Land, que uno ganaba determinación frente a los problemas y que sabía que permaneciendo en su propio servicio complacería a Krishna y a su devoto puro. Durante febrero y marzo de 1975, Srila Prabhupada realizó numerosos viajes. Se dirigió hacia el este vía Tokio y Hawái a Los Ángeles. Mientras lo hacía, tuvo noticias de que el gobernador Reddy había aceptado la invitación para asistir a la inauguración del templo de Vrindavan en Ram Navami. También recibió un informe alentador de Surabhi en el que se aseguraba que esa vez la inauguración del templo era un hecho. Me entusiasma saber que consideras que todo estará terminado a tiempo, respondió Prabhupada. Eso es lo que quiero. Prabhupada viajó a la Ciudad de México y a Caracas. De nuevo, al responder su correo, decía que pronto vería a todos en Vrindavan. A un miembro vitalicio que le escribió pidiéndole consejo para visitar templos extranjeros, le dijo: «Para el 20 de marzo estaré en Calcuta y puedes verme allí. Te aconsejaré en persona. También estás invitado a participar en nuestro festival de Mayapur durante la celebración por el día de la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu, así como también a la celebración de inauguración del templo Krishna Balaram de Vrindavan el día de Ram Navami. El gobernador de Uttar Pradesh también vendrá a participar, lo mismo que muchos otros respetables e importantes caballeros. Espero que también vengas con tu esposa, tu hijo y tu madre. Participando del festival nos darás apoyo». A partir de Sudamérica, Prabhupada viajó a Miami, Atlanta, Dallas y Nueva York. Fue un viaje rápido. Tocó todos los puntos en el espacio de un mes antes de partir hacia la India. Luego fue a Londres. Se detuvo en Teherán y regresó a la India el 16 de marzo. Era el 8º viaje que realizaba por el mundo en 10 años. Temprano, la mañana del 23 de marzo, Srila Prabhupada salió del templo de Calcuta en dirección a Mayapur, viajando en una caravana de 5 autos. Prabhupada iba en el primer auto. Los 3 siguientes llevaban a sus discípulos sannyasis y el último llevaba a su hermana, Bhavatarini, y a otras señoras. Como siempre, Prabhupada pidió detenerse en un huerto de mangos. Daivi Shakti Dasi recuerda: «Todos se sentaron juntos, como pastorcillos. Prabhupada estaba en el centro tomando su desayuno de fruta. Era Ekadasi. Yo había preparado un budín de dátiles y coco para Prabhupada, muy vistoso. Cuando Prabhupada lo vio, dijo: «Oh, ¿qué es esto? ¿Quién lo hizo?». Achyutananda Swami le dijo que había sido yo y comenzó a comerlo enseguida. Dijo que le gustaba. Luego se lavaron las manos y nuevamente estábamos en camino hacia Mayapur. Mayapur, 23 de marzo de 1975. Para el festival de este año se reunieron casi 500 devotos de todo el mundo y Prabhupada era el punto central de atención, ya sea que estuviera en su caminata matutina por los campos cercanos, que estuviera entrando al templo de Radha Madhava o que diera la clase del Chaitanya Charitamrita. Cada mañana, después de dar la clase, circunvalaba la sala del templo seguido por sus discípulos. Una campana de bronce colgaba del techo a cada lado del altar de las deidades y Prabhupada, mientras circunvalaba las deidades, se estiraba hasta una de las campanas y la tocaba varias veces tirando de la soga, mientras el kirtan continuaba con todo entusiasmo. Luego, con su bastón en la mano, iba hacia la parte posterior del altar de la deidad y salía por el otro lado para tocar la otra campana. Los devotos saltaban cerca de él y a su alrededor cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sonriendo con gran placer, Prabhupada continuaba caminando por el templo, pasando junto a los cuadros de Bhaktisiddhanta Sarasvati, Gorkishore Das Babaji y Bhaktivinoda Thakur. Luego salía por el otro lado del templo, cerca de la primera campana, y nuevamente la hacía sonar con fuerza. Después de media docena de estas bienaventuradas circunvalaciones, salía del templo mientras el kirtan seguía. Saliendo a la brillante luz del sol, subía la ancha escalera que conducía a su cuarto.
Durante el festival, en al menos 2 ocasiones, Prabhupada quedó en trance mientras daba la clase de la mañana. Una vez, mientras apreciaba el sacrificio de sus discípulos, quienes habían gastado mucho dinero y habían ido desde tan lejos, Estados Unidos, Europa, Australia, para realizar servicio y asistir al festival de Mayapur. «Ustedes son jóvenes», dijo, «tienen una buena oportunidad, pero yo soy un hombre viejo, no tengo oportunidad». Y con esas palabras de pronto se quedó en silencio. Ese silencio, ante 500 discípulos, produjo una sensación de tiempo suspendido. Todos esperaron. Finalmente, uno de los devotos comenzó a cantar Hare Krishna y Srila Prabhupada volvió a la conciencia externa pronunciando: «Hare Krishna», les dijo a los devotos, «hagan un kirtan», y se fue a su cuarto. Prabhupada supervisó de nuevo la reunión anual de su Junta de Gobierno y aprobó o modificó todas sus decisiones. Sin duda alguna, ISKCON crecía. Pero como Prabhupada le había dicho a su amigo, el anciano Gopalacharya, en Madrás, Krishna y la institución de Krishna no son diferentes. Si los devotos piensan en la institución de Krishna, no olvidarán a Krishna. Al insistir en que los devotos participaran en el peregrinaje anual a la India, Prabhupada cimentaba las bases espirituales de ISKCON, su trascendental institución. Reunir a los devotos de esta manera era la razón por la que había orado y luchado para que se construyeran centros en los dhams. Quería extender el purificante refugio de Mayapur y Brindavan a todos sus seguidores, en ese momento y en el futuro. Paso a paso, el plan se estaba cumpliendo. El mundo entero estaba siendo salvado por el movimiento del Señor Chaitanya. Brindavan, 16 de abril. Cuando Srila Prabhupada llegó para finalmente dirigir la inauguración del Krishna Balaram Mandir, se sorprendió agradablemente al ver las 3 altas cúpulas del templo. Habían sido construidas durante los 8 meses que había pasado desde su última visita. El Hotel Internacional de 4 pisos también había sido construido por completo durante su ausencia. Surabhi había supervisado a los trabajadores en turnos de día y de noche para que todo estuviera terminado a tiempo. El domo central y los 2 laterales, uno sobre cada altar, eran magníficos. Su elegante forma elevaba la mente hacia los pensamientos superiores y sugería la existencia de algo más allá del mundo material. La fuerza y la belleza de las cúpulas le recordaban a uno que debajo residía la deidad del Señor Supremo. Un templo era para elevar a la gente, para sacarlos de su ignorancia. Y las cúpulas hablaban con elocuencia de tal propósito. Podían verse desde varios kilómetros elevándose valientemente sobre el paisaje de Brindavan como una proclama de la adoración a Krishna y Balaram. Cada cúpula estaba coronada por un kalash de cobre formado por 3 esferas que representan los planetas inferiores, medios y superiores, y en la cima el eterno chakra Sudarshan, el disco giratorio utilizado como arma por el señor Vishnu. El chakra Sudarshan era Krishna mismo. Solo por ver este glorioso símbolo en la cima del mandir hacía que los devotos se sintieran victoriosos y satisfechos. Incluso los invitados lo contemplaban con reverencia. Encima de los chakras Sudarshan flameaban victoriosas banderas de cobre. Mientras Prabhupada recorría el edificio terminado, miraba continuamente las cúpulas. «Oh», dijo, «las cúpulas quedaron muy bien. ¿Qué piensan?», les preguntó a los devotos que lo acompañaban. «Son magníficas», dijo Hamsadutta. «Sí, Prabhupada», dijo Tamal Krishna Goswami. «Creo que Surabhi hizo un buen trabajo». «Sí», sonrió Prabhupada. «Todos están diciendo lo bien que lo hizo Surabhi». Prabhupada se volvió hacia Surabhi, que había dormido muy poco durante las últimas semanas. «Pero yo no puedo decir eso. Solamente yo te critico, porque ese es mi trabajo. Siempre debo criticar al discípulo». No menos de 600 devotos de centros de ISKCON de todo el mundo concurrieron en Brindavan como parte del peregrinaje anual por la India. El punto culminante sería la instalación de las deidades y la inauguración del templo. Los preparativos finales se hicieron a toda marcha. Limpieza, decoración, cocina
Llegó una buena cantidad de miembros vitalicios e invitados importantes que se alojaron en sus cuartos privados en el hotel, que tenía 40 habitaciones. La visión de Prabhupada por fin se veía materializada. Había creado el que tal vez fuera el templo más hermoso y opulento de Brindavan, y sin duda el más vital por su dinámica devoción y espíritu de prédica. Y, junto con él, construyó uno de los mejores hoteles de la zona para los visitantes que tuvieran el ojo puesto en el Krishna Bhakti. En su recorrido por el lugar, Prabhupada caminó por el patio en desnivel con su limpio y brillante piso de mármol. No era una casa alquilada en Estados Unidos o una edificación construida para algún otro propósito. Era un templo, como los de Vaikunta que se describen en el Srimad Bhagavatam. Es el cielo en la tierra, dijo Prabhupada. Creo que supera a todos los templos de la India. Prabhupada se detuvo sonriente ante el árbol tamal, cuyas venerables ramas se extendían en una esquina del patio. Allí narró que se había considerado la idea de cortarlo y que él lo prohibió. Los árboles tamal están relacionados con los pasatiempos de Srimati Radharani y hay muy pocos. En Brindavan había quizás solo 3, uno en el templo, otro en Sevakunja y otro en el patio del templo Radha Damodar. Que el árbol tamal creciera con tanta exuberancia, dijo Prabhupada, indicaba que los devotos realizaban un bhakti genuino. Convencido de que el templo de verdad estaba listo, Prabhupada entró a su residencia ubicada entre el templo y el hotel. Había muchos detalles que llamaron su atención y muchos discípulos estaban presentes. Así pues, en Raman Reti, en un lugar donde no había un templo, un devoto puro deseó que haya un templo y Seva, servicio devocional. Y lo que alguna vez fue un terreno vacío, en ese momento se había convertido en un lugar de peregrinaje. Tal es el poder del devoto puro. Con frecuencia Srila Prabhupada decía lo siguiente acerca de su servicio devocional en la India. Brindavan es mi residencia, Bombay es mi oficina y Mayapur es donde adoro a la Suprema Personalidad de Dios. Bombay es la ciudad comercial más grande de la India. El negocio de Prabhupada era el servicio devocional puro a Krishna. Por eso en Bombay se ocupaba en mayor medida de los aspectos administrativos de la conciencia de Krishna en la India. Cuando registró a ISKCON en la India, consignó que la sede principal se encontraba en Bombay. Las demás filiales de ISKCON en la India, por lo tanto, eran legalmente parte de la sede Bombay. En Bombay, Prabhupada había incorporado a más abogados y hombres de negocios como miembros vitalicios e hizo más amigos de su asociación que en ninguna otra ciudad de la India. Cada vez que estaba en Bombay, solía buscar asesoramiento jurídico no solo para el centro de esa ciudad, sino para también los otros asuntos que tenía en la India. Puesto que Bombay era una ciudad moderna, con instalaciones profesionales y de oficinas del mismo nivel que muchas ciudades occidentales, Prabhupada quería ubicar allí el capítulo correspondiente a la India de su departamento editorial, el Book Trust, para imprimir traducciones en hindi de sus libros, como también versiones en inglés para el mercado indio. Bombay, a diferencia de Brindavan y Mayapur, no era un dham, sino una ciudad rica y muy activa. Los mayores donantes de ISKCON vivían allí. Aunque el comportamiento de Srila Prabhupada era por completo trascendental en Bombay y sus actividades eran las mismas que en otras partes, hablar del Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam y adorar a la deidad, él decía que esa era su oficina. Y no obstante esa relación comercial con la ciudad, quería allí un templo. Mayapur, decía Prabhupada, es donde adoro a la Suprema Personalidad de Dios. Prabhupada concibió un templo a erigirse en Mayapur que sería el más imponente de todos los de su movimiento. Él y sus devotos venerarían al Señor Supremo allí con una opulencia tan grande que todo el mundo se sentiría atraído al lugar elegido por Prabhupada para la adoración, el Mayapur Chandrodaya Mandir. De acuerdo con el Srimad Bhagavatam, la adoración prescrita para esta era es el Sankirtan, el canto de los santos nombres de Dios. La adoración mediante el Sankirtan emanó desde Mayapur, el Dham original del Señor Chaitanya. En la era de Kali,
Dice el Srimad Bhagavatam, el Señor Krishna aparece en una forma dorada, como el Señor Chaitanya, y su actividad es cantar Hare Krishna. Las personas con suficiente inteligencia lo adorarán en esta forma. Srila Prabhupada quería llevar a cabo la adoración más espléndida de Chaitanya Mahaprabhu en su lugar de nacimiento, y así cumplir de forma plena las predicciones de los acharyas previos, quienes habían presagiado una gran ciudad védica que se elevara en las planicies de Navadvip. Mayapur también podría ser considerada el lugar donde Prabhupada llevaba a cabo su adoración, porque su maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati, había predicado allí durante mucho tiempo y porque allí estaba su samadhi. Dado que toda la misión de prédica de Srila Prabhupada lo era en servicio a su maestro espiritual, él adoraba a su maestro espiritual mediante la prédica en Mayapur. Esta ciudad era el origen y el símbolo de la prédica de la conciencia de Krishna, porque allí el señor Chaitanya y Nityananda iniciaron el movimiento de Sankirtan que Prabhupada llevaba a todo el mundo. Sri Chaitanya Mahaprabhu quería predicar el movimiento de Sankirtan de amor por Krishna en todo el mundo. Por lo tanto, durante su presencia, inspiró el movimiento de Sankirtan. Envió a Rupa Goswami a Vrindavan y a Nityananda a Bengal, y fue él mismo al sur de la India. De este modo, gracias a su bondad, dejó la tarea de predicar su culto al resto del mundo a la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Vrindavan era la residencia de Prabhupada. La gente religiosa de la India, así como los eruditos religiosos de Occidente, vieron a Prabhupada como un sadhu Vaishnava de Vrindavan. Cuando comenzó su prédica en la ciudad de Nueva York, solía presentarse a sí mismo como oriundo de Vrindavan. Aquí estoy, sentado en Nueva York, dijo una vez, la ciudad más grande del mundo, pero mi corazón siempre suspira por Vrindavan. Estaré muy feliz de regresar a mi Vrindavan, aquel lugar sagrado. Los habitantes de Vrindavan también pensaban en Prabhupada como su éxito local. Cuando se retiró de la vida familiar en el año 1954, fue a vivir a Vrindavan, primero en un templo cerca de Keshigat y luego en el templo Radha Damodar. Luego de tomar sannyas en 1959, siguió viviendo en Vrindavan y cuando se ausentaba le seguían reservando sus 2 cuartos en Radha Damodar. Vrindavan es el hogar de la conciencia de Krishna, el lugar de los pasatiempos infantiles de Krishna, el sitio donde los 6 Goswamis enviados por el señor Chaitanya excavaron los lugares sagrados, escribieron literatura trascendental y construyeron templos. Cualquier devoto podía sentirse en casa allí, y miles de residentes de Vrindavan llevaban sus bolsas de japa, cantaban Hare Krishna y usaban tilak y ropas Vaishnavas. Vrindavan les pertenecía a Radha y a Krishna, circunstancia que seguía siendo reconocida por los habitantes de Vrindavan de este momento. En última instancia, Vrindavan se revela solamente al devoto puro. Vrindavan es la residencia eterna de todas las almas espirituales en su eterna relación con Krishna. La Vrindavan de la India es una réplica trascendental de Goloka Vrindavan, el planeta eterno donde reside Krishna en el mundo espiritual. Los devotos puros aspiran a llegar a Goloka Vrindavan después de terminar su vida en este mundo. Y era natural que Prabhupada, siendo un devoto puro de Krishna, sintiera que su hogar era Vrindavan. A veces decía que si llegaba a enfermar con gravedad, preferiría no ir a un hospital, sino ir a Vrindavan y pasar allí sus últimos días. Para propagar las glorias de Vrindavan, Prabhupada se había ido de Vrindavan, pero como todo viajero fuera de casa, siempre pensaba en volver.